Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Thomas Weitzer. Soy médico alemán que se dedica a medicina tropical hace muchos años, primero en Alemania, después ahora hace más de 10 años en Chile. Tengo el placer de participar nuevamente en este curso y encuentro súper importante que ustedes como médicos jóvenes que trabajan afuera del lujo de acceso a diagnósticos y tratamientos en Santiago, a otras regiones en Chile. Mi tema hoy día son las infecciones, transmisión por vectores. Y en verdad, tengo tres partes, ¿ya? La primera es la malaria, una infección donde el manejo por la persona o el médico que está al frente del paciente es clave para el pronóstico del paciente, ¿ya? Si un médico no sabe, puede ser una situación muy peligrosa para el paciente. Dengue, después las infecciones como dengue, infecciones virales son más frecuentes, menos peligrosos, pero también probablemente más relevantes para la salud pública también en Chile en el largo plazo, porque tenemos vectores aquí también y ahora también más cerca, y estas zonas endémicas van a aumentar en los próximos años probablemente. Y la tercera parte es sobre una infección endémica en Chile, en el sur de Chile, algo relativamente nuevo, pero algo de la rutina clínica de Chile, y por eso un tema muy importante para médicos, especialmente que trabajan en zonas rurales, en las zonas más al sur de Chile. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Ya. Y aquí tienen ya mi mail, porque esta es una charla no en vivo, entonces sus dudas y preguntas van a llegar a mí vía mail o vía el chat de este Zoom atrasado, pero cuando vuelvo a Chile en junio voy a responder a cualquier duda. Quiero empezar aquí un poquito como medicina muy práctica. Cuando pensamos en infecciones por vectores, en general, importante, obviamente, los viajes, ¿ya? En Chile es una situación muy especial en el sentido que no tenemos infecciones vectoriales por mosquitos endémicos, ¿ya? En Chile. Entonces, pero en cualquier país tropical, subtropical, alrededor, en casi todo el mundo, hay este riesgo, y por eso la pregunta y los antecedentes de viajes son muy importantes. Además, exposición a estos artrópodos, a estos pequeños animales, garrapatas, ácaros, pulgas, etcétera, por actividades en la naturaleza o con animales, o también claramente con la situación de la vida asociado a la pobreza. En la realidad significa que alguien hoy día clases son más sobre pacientes febriles. Paciente febril siempre es importante evaluar los antecedentes de su origen y de sus viajes durante los últimos meses o hasta un año. Y además, dentro de cualquier viaje o también en Chile, otro posible contacto con vectores. Ahora la malaria, ya mencioné, es la infección vectorial y una de las infecciones más importantes en el mundo. Muchos millones de casos, más de 500.000 de casos fatales por año, principalmente afectando fuertemente países africanos. En muchos de estos países, un tercio, en cada momento, más de un tercio de las camas en cualquier hospital están ocupadas por pacientes con malaria. Pero la infección
con su potencial de complicaciones, afecta básicamente casi todas las zonas tropicales en el mundo, como pueden ver en este mapa. La transmisión es por distintas especies de anófeles, de estos mosquitos que son activos durante la noche. En el norte de Chile también hay zonas donde tenemos mosquitos que pueden transmitir malaria, entonces también en estas zonas es un tema para la salud pública para evitar casos secundarios alrededor de casos importados. ¿Hay tratamiento eficiente? Ningún paciente debe que morir por una malaria. Y quizás también muy importante como infección, información básica, hay diferentes formas de malaria por diferentes especies de plasmodium. Los dos más importantes, Plasmodium falciparum, la especie más peligrosa, lejos, que causa más de 99% de los casos fatales, la especie africana, y Vivax, la segunda más importante especie y la especie predominante en nuestro continente. ¿Ya? Si vemos aquí, este es un poquito un mapa de viajeros que consultaron en nuestro centro de medicina del viajero antes de viaje. Entonces, viajeros chilenos, y aquí pueden visitar que visitan principalmente antes de consultar, en la consulta visitan zonas con riesgo de malaria, entonces volviendo también tienen riesgo de exposición y lo mismo con los migrantes, los países más importantes en Chile, Haití, Venezuela, hoy día en el primer lugar, Venezuela, Haití, Colombia, Perú y Bolivia son países donde también existen zonas con riesgo de malaria. Entonces aquí también para nosotros es importante como pacientes que importan esta infección a Chile. Aquí, en un sentido internacional, en esta base GeoSentinel, donde participan centros en todo el mundo, también en Chile participamos, podemos ver que en pacientes migrantes o viajeros febriles, malaria es la causa más frecuente. Entonces, para gente como yo que trabaja en medicina tropical, el diagnóstico de una malaria en alguien que vuelve desde África, por ejemplo, no es una sorpresa, es la primera, en el diagnóstico diferencial es en el primer lugar. No, nada extraño. Los parásitos que causan malaria entran con la picadura de la hembra de anófeles y se replican inicialmente en células hepáticas. Este ciclo de replicación no causa síntomas en parte de tiempo de incubación. Después el parásito se libera a la sangre, replica en la sangre y aquí tenemos las manifestaciones clínicas. No solo por la destrucción de los glóbulos rojos, pero también por problemas de microcirculación en caso de Plasmodium falciparum que voy a explicar después. Vivax tiene otro problema. En Vivax algunos parásitos se mantienen durmiendo hipnozoitos en células hepáticas y causan después de varios meses recurrencias. La malaria siempre es tratable, también con las formas que causan recurrencias, pero requieren un tratamiento adecuado. No hay una malaria crónica en este sentido. La presentación inicial es inespecífica. Ningún clínico puede decir esta es una malaria y este no es una malaria. ¿Ya? Las manifestaciones que aparecen a veces en los libros como típicos son todas manifestaciones tardías. Cada paciente con un cuadro flu-like, volviendo de zonas endémicas, tiene también la posibilidad o sospecha de una malaria. Exantemas normalmente no son parte de la clínica de la malaria, como esta es una información que ayuda a veces. El patomecanismo que causa daños graves es la obstrucción de los capilares por los cambios de la pared del glóbulo rojo
en caso de Plasmodium falciparum. Por eso casi todas las manifestaciones de la malaria grave con insuficiencia renal, pulmonar, coma, etcétera, son causadas por esta especie africana. La meta siempre es tratar los pacientes lo antes posible. Las manifestaciones graves ocurren cuando la parasitemia está sobre 2 a 4%, 5% o más automáticamente está clasificado como una malaria complicada. La meta es tratar pacientes antes de llegar a esta carga parasitaria. Entonces, en caso de una malaria por falciparum, cada hora cuenta. Pacientes con fiebre después de una estadía en zona de malaria, lamentablemente el tiempo de incubación puede ser hasta varias semanas o hasta meses. En estos pacientes tienen que pensar en una malaria y pedir exámenes para excluir esta infección. ¿Qué técnicas tenemos? Técnicamente, lo más importante todavía es la microscopía, que es algo técnicamente simple, pero requiere experiencia del operador que observa los slides, los frotis y gota gruesa. Por eso en zonas no endémicas siempre se recomienda incluir también otra técnica, y aquí tenemos el test rápido detectando diferentes antígenos de Plasmodium y la PCR, pero la PCR no es una técnica de la primera línea todavía, pero más como una técnica adicional en centros de referencia. Aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, en mi centro hacemos el test rápido 24/7. Y aquí siempre la combinación, paciente con muchos parásitos en sangre, todos estos puntitos son Plasmodium dentro de los glóbulos rojos, y aquí el test rápido positivo con ambas bandas, la primera T1 que es específico para falciparum y la segunda banda es para todas las especies. Aquí paciente Vivax, otra morfología, solo la segunda banda. Aquí un paciente con ovale, especie que no hay en Sudamérica, alguien que se volvió de África, el test rápido completamente negativo. Este muestra que en especies que no son falciparum, el test no siempre es 100% confiable, y por eso siempre se recomienda hacer los 2 exámenes juntos. Desafío, obviamente, alguien que trabaja sin acceso a un centro, acceso rápido a un centro donde hay diagnóstico. El desafío es comunicarse con expertos, comunicarse con laboratorio de referencia en Santiago, enviar muestras en forma rápida, quizás encontrar acceso a un test rápido por lo menos como información inicial. Aquí el MinSal está trabajando en una distribución más amplia también de esta técnica, y a veces también sirve buscar microscopio con cámara o contactarse con vía telemedicina, entre comillas, con expertos que pueden ayudar en esta situación, no para obtener un diagnóstico oficial, pero para solucionar el manejo rápido de un paciente con una sospecha, y después también obviamente enviar las muestras a Santiago, al centro de referencia en el ISP. Para el tratamiento, el manejo clínico, siempre se recomienda también comunicar con alguien con expertise, pero como los principios, una malaria no severa, que es lo más frecuente, es una malaria que puede ser tratada vía oral sin perder tiempo. Siempre recomiendo empezar en forma observada, hospitalizada. El medicamento que normalmente usamos, que es útil para todas las especies, es Malarone, algo que está disponible en Chile en farmacias.
Ojalá también en el lugar donde ustedes van a trabajar, si tienen, atienden muchos migrantes, por ejemplo, vale la pena también evaluar el acceso a Malarone antes. Otra opción ahora, Coartem en un stock en el MinSal, medicamento también oral muy eficiente para algunos pacientes quizás con ventajas, pero no está licenciado y solo disponible hasta ahora en Santiago. Si sabemos seguramente que es Vivax, también hay la opción de tratar con cloroquina oral más primaquina. Después también requiere organización porque no está disponible en la periferia, y primaquina no es para el cuadro agudo, es para eliminar las formas que causan la recurrencia de esta especie. Malaria severa, menos frecuente, tratamiento en UCI con un medicamento endovenoso, obviamente lo antes posible, artesunato, stock en Santiago, en el futuro quizás también en 2, 3 otros lugares en Chile. Desafío, organizar el tratamiento, empezar ojalá dentro de horas. Ya no es posible dejar un paciente con malaria severa hasta el próximo día. Opción también a veces transportar el paciente, depende de la situación. Terminar el tratamiento cuando el paciente se mejora con un tratamiento oral normalmente hoy día. En resumen, mi recomendación en estas situaciones de paciente febril después de viaje a la zona tropical, por ejemplo, es no perder tiempo, buscar ayuda, evaluar las opciones diagnósticos, las opciones de tratamiento, recordar que una malaria es siempre un potencial de complicaciones, y el gran desafío en Chile, aquí un mapa que muestra las distancias que tenemos. La situación a veces en Chile es obviamente como yo como alemán, poniendo el punto en Berlín, por ejemplo, el stock del medicamento está en Berlín, pero el paciente está en el sur de Italia o en Madrid. Estas son es la realidad que tenemos en Chile, que requiere una muy buena cooperación y comunicación rápida. Eso sería la primera parte. Voy a terminar esa parte y empezar al tiro con la segunda.